Cordial y atento saludo para todos nuestros seguidores de Estrategia Medios. Muchísimas gracias por estar siempre pendientes de este medio de comunicación. Y ahora vamos a entrar en diálogo con el señor viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, doctor Jorge Enrique González Zipaquireño. Doctor Jorge Enrique, ¿verdad que, en primer lugar, felicitaciones por ese cargo que hoy ostenta allí en el Ministerio? Y bienvenido aquí a Estrategia. Muchas gracias, Alfoncito, a usted, a todo su equipo. Muy amable por su invitación. Bueno, con el doctor Jorge Enrique pues vamos a tratar un tema importante, aunque desde luego hay mucho por hablar, seguramente allá desde el Ministerio, desde la labor que está haciendo, pero hace algunos días cuando se le brindó el homenaje precisamente al doctor Jorge Enrique por este cargo que usted hoy está ocupando allá en el Ministerio, tomó usted la palabra y expresó algunas palabras de respaldo a las personas de Ciudad Jardín, un problema que se ha venido viviendo desde hace más de 30 años cuando el urbanizador Mariano Enrique Porras vino, hizo de las suyas e infortunadamente pues se fue. Seguramente se llevaría algunos recursos, pero dejó el problema. Sí, Alfoncito, sí, tuvimos esa oportunidad de tocar el tema de esta comunidad que se está mencionando. Y pues bueno, me alegra que me invite usted para hablar del tema y es poder, como lo hemos hecho durante los últimos meses, tratar de aportar un grano de arena, hombre, a una solución a un problema de una comunidad que está asentada en la ciudad de Zipaquirá, que tiene muchos años y que hoy está en un grave problema, está afrontando una amenaza muy grave que es un desalojo judicial, y eso pues obviamente uno no lo quiere para ninguna comunidad. Desde hace algunos meses pues ahí tuvimos la oportunidad de conocerlos y pues teniendo digamos un poco el conocimiento y el contexto de muchos años, usted y yo, Alfonso, que hemos estado en Zipaquirá y vivido y nacido en esta ciudad desde hace tantos años, conocimos la historia de esa urbanización, de esa gente, conocimos ese urbanizador, digamos, que generó ese problema grave para esta comunidad, que terminó finalmente volviendo víctimas a estas personas de un delito de estafa, de procesos judiciales, de ires y venires, y después de 30 años tienen un fallo judicial que le está diciendo tienen que desalojar, tienen que salir, y pues obviamente en eso quisimos un poco apoyarlos, por lo menos con una voz de aliento y un consejo para que iniciaran un trámite y unas peticiones respetuosas obviamente a las autoridades para buscar una solución a su problema. Es eso, Alfonsito. Sí, una situación de 30 años, inclusive hay personas que fallecieron anhelando tener esa vivienda, esa solución, porque como lo comentamos extra micrófono del doctor Jorge Enrique, hoy en día pues seguramente hay unas mayores facilidades para conseguir vivienda, en ese tiempo sí que era complicado. Sí, Zipaquirá tuvo una historia bastante compleja frente a ese tipo de desarrollos urbanísticos hace muchos años. Recuerde usted que aquí tenemos barrios, por ejemplo San Miguel, que también tuvo un proceso, digamos, de urbanismo ilegal. El Bolívar 83 también se generó de esa manera. La Mariela, bueno, tantos barrios que fueron vendidos por sus propietarios, loteados por sus propietarios sin un licenciamiento previo, y que efectivamente se desarrollaron durante muchos años. En esa época, digamos que el control era muy bajo, la forma de controlar un poco del municipio estos desarrollos fue muy pírrica y se permitieron generarse esos desarrollos. Los alcaldes de la época eran nombrados, no era por elección, sino arrancaron siendo nombrados por el gobernador. Entonces, digamos, era muy débil la institucionalidad para evitar ese tipo de acontecimientos. Y ya en el año 92-94 fue cuando se generó lo de Ciudad Jardín, que se generaron negocios entre particulares que el municipio siempre desconoce porque los negocios se generan entre particulares y empiezan a hacer ventas sin que se haya conocimiento de las autoridades, y eso termina pasando efectivamente lo que pasó. Y hoy son comunidades consolidadas de más de 30 años de estar allí, pero pues que obviamente requieren la atención de las entidades del Estado. ¿El doctor Jorge Enrique ya era concejal en ese momento o todavía no aspiraba al consejo? No, yo conocí un poco, digamos, el origen de eso. Yo era secretario del consejo, eso fue por allá para el año 1992. Estábamos jóvenes, Alfonso. No, todavía lo estamos. Bueno, doctor Jorge Enrique. Bueno, y se dio todo ese proceso, infortunadamente, pues han habido una serie de litigios ahí desde la señora Gregoria, que creo que era la propietaria en ese momento del terreno. Ya después ella falleció, los familiares, sobrinas de ella heredaron también ese problema, porque de todas maneras el terreno pues lo estaban pidiendo las familias, pero también lo estaban solicitando las personas que habían invertido unos recursos allí importantes, pero que infortunadamente pues no se pudo comprobar de que el señor Mariano Porras sí, bueno, se ha comprobado que
que tal vez que el señor Mariano sí lo recibió, pero que se lo había cancelado a la familia Algarra Navas. Parece que ahí donde hay un limbo, parece que no se cancelaron, pero de todas maneras se siguió el litigio y llegaron a diferentes instancias. Infortunadamente, muchos abogados llegaron allá a asesorarlos, a veces en lugar de ayudarlos, como que terminaron, fue también sacando mucha plata para pagarle a los abogados, pero finalmente no se logró. Sí, yo pues no conozco la historia judicial al detalle, digamos el proceso judicial no lo conozco al detalle, pero efectivamente pues lo que sí da cuenta, digamos, esa historia de 30 años es de una persona que usted lo ha mencionado, un señor urbanizador de nombre Mariano Porras, que llegó a la ciudad, hizo un negocio, compró un predio. Esos son negocios entre particulares, negocios privados, eso lo hacen y pues obviamente en estos momentos las autoridades todavía no se enteran, digamos, de esos negocios. Y el señor empieza a vender porcentajes de ese derecho, porque creo que adquirió ni siquiera fue el predio, sino los derechos de una herencia, y empezó así a vender a quienes ocuparon lo que hoy se llama Ciudad Jardín. Y seguramente durante esos años de lucha, de 30 años de conflictos jurídicos, tanto entre quienes fueron los últimos adquirentes de ese predio a través de esos derechos sucesorales contra el señor Porras y la señora dueña también, que escrituró y después no le pagaron y no le pagó Porras, y entonces también hubo demandas. Y hoy finalmente, después de tantos años, en el año 2012 o 2013, sale el fallo definitivo en donde les ordena reintegrarse la propiedad a sus originales dueñas. Y obviamente para ese momento ya este asentamiento llevaba más de 20 años allí. Y ese es el problema que tienen hoy. Es una situación bien complicada porque es el producto de un proceso judicial, pero los hechos del predio es que hoy tiene un asentamiento de personas que compraron, pagaron obviamente a un urbanizador que los estafó, y que volvieron a pagar nuevamente y que hoy otra vez están a punto de ser desalojados. A ver, doctor Jorge Enrique, hay mucha gente que dice, bueno, pero el doctor Jorge Enrique fue alcalde del municipio de Zipaquirá, tuvo también en sus manos de alguna forma ese problema, y dicen algunos, bueno, el doctor Jorge Enrique, ¿por qué no solucionó en su momento esa situación que se vivía allí? Sí, pues obviamente no solamente Jorge Enrique, sino los alcaldes que me precedieron a mí y que siguieron. Lo que pasa es que durante ese tiempo en que nosotros estuvimos en la alcaldía no había un fallo judicial frente a ese tema. Y lo que se hacía allí, digamos, nosotros como alcaldes, en ese momento lo que hicimos allí fue tratar de frenar las construcciones. Lo que hacíamos era interrumpir cada rato el proceso sancionatorio de construcción, porque el barrio no estaba licenciado ni se podía licenciar porque no tenía una titulación. Entonces en ese momento no teníamos esa formalidad y se estaba obviamente en un conflicto judicial entre propietarios, entre compradores, entre las personas que fueron allí asentadas, y realmente no había construcciones. Para el momento en que estuve en la alcaldía había 3 o 4 intentos de construcción que estaban levantando, que siempre recuerdo que mi jefe de planeación siempre estaba parando y sancionando. Pero pues obviamente el tiempo fue consolidando eso, y hasta el año 2012, 2013, ya cuando no era yo alcalde, salió ese fallo, que aún los alcaldes posteriores también desconocieron, sino hasta que se da la orden de desalojo hace apenas unos meses o unos años. 2 años. 2 años se dio la orden de desalojo. Pues obviamente ya han pasado muchas alcaldías, muchas administraciones, pero realmente el problema se da hoy. Pero finalmente también hay que decirlo, y eso, Alfonso, hay que recordarlo: cuando yo tuve la oportunidad de ser alcalde, pues legalizamos muchos barrios. Nosotros legalizamos el barrio de San Miguel, gran parte del barrio de San Miguel lo legalizamos nosotros. Legalizamos barrios como La Mariela, el mismo barrio, barrios como Julio Caro, por ejemplo, que no estaban legalizados, el barrio Salinas, que se construyeron sin legalidad, porque digamos, los barrios aquí se construían sin licenciamiento, sin legalidad, sí. Y fueron varios barrios que logramos nosotros adelantar su legalización en ese momento, porque empezamos ese tipo de procesos. Pero Ciudad Jardín en ese momento no estaba en el proceso de legalización, porque no tenía todavía no había edificaciones. No había edificaciones, ni había una solicitud particular, digamos, de legalizar un predio que estaba en un problema jurídico. Y el plan de ordenamiento territorial relativamente nuevo, ¿no? Desde la administración del ingeniero Carlos Guillermo Rojas creo que empezó a implementarse los planes de ordenamiento territorial a nivel nacional. Sí, los planes de ordenamiento son instrumentos de gestión de las entidades territoriales que se empezaron a implementar a partir de
de la ley novena del 89. Sí, pero ya estaban esos asentamientos, 89. esas construcciones allí que tocó legalizar posteriormente, que lo hizo el doctor Jorge. Sí, claro, porque pues barrios, por ejemplo, Bolívar 83 del año 1983, fue el asentamiento del año del 83. El San Miguel, barrio de San Miguel también data del año 83, 85. Sí. Bueno, hay muchos barrios que se construyeron así, La Mariela también fue otro barrio también que hubo que legalizar. Bueno, tantos barrios que efectivamente en la ciudad han tenido que pasar ese proceso, pero que bueno, pues son circunstancias que no pasan solo en Zipaquirá, sino en muchas ciudades de Colombia. Tienen esos casos y que la administración tiene obviamente la obligación de ir a sanear las cosas porque efectivamente no hay otras alternativas. Así por eso lo hicimos nosotros en nuestra alcaldía, de sanear varios barrios de la ciudad. Creo que nuestra alcaldía fue la que más barrios legalizó. Muy bien, doctor Juan Enrique. Ahí hay dos momentos que me gustaría de pronto de alguna forma precisarlos. Una es lo que es la parte jurídica, que es el fallo que en este momento pues la última fecha que se tiene prevista para un posible desalojo es el 30 de marzo. Hay un fallo que se tiene que cumplir, no sé si, bueno, pueden haber seguramente algunos recursos que se podrían interponer, pero ese fallo, y estamos contra el tiempo, ¿no? Ya el tiempo, estamos en cuenta regresiva. Sí. Pero hay otro momento, doctor Jorge Enrique, que usted, tengo entendido que lo observó y lo escuchó y precisamente se motivó para hablar con los habitantes de Ciudad Jardín y la posibilidad de que se declare utilidad pública ese sector. Le pregunto es por lo siguiente, ¿no? O sea, para que quede claro que ya son dos momentos diferentes, ya el fallo seguramente se podrá dar a menos que aparezca una solución judicial, no sabemos de dónde, milagrosa, pero también existe la otra posibilidad que ustedes han planteado, que usted también lo ha observado muy bien con la posibilidad que sea, digamos, sea declarado un interés público, que es el término del mismo. La diferencia, si existe, doctor Jorge Enrique, entre lo que es Ciudad Jardín y los barrios que usted logró también ponerlos al día, ¿cuál sería? Bueno, Alfonso, yo voy a contarle por qué conocí el tema, por qué estoy acá, por qué opiné y se generó, digamos, un poco, digamos, estas posibilidades y alternativas de solución. Y es que a través de una red social, yo me entero de una de las primeras diligencias que hubo allá y la verdad me llamó mucho la atención la situación de las personas en que estaban. Yo no conocía para el momento a nadie de las personas de Ciudad Jardín, tal vez una o dos familias que habitaban allí por ser zipaquireñas las había conocido con anterioridad, pero digamos, el contexto, digamos, de sus habitantes, digamos, no tenía yo ninguna cercanía, lo vi a través de la red social que estaban ellos pidiendo un apoyo, una ayuda, digamos, para que no se diera esa grave situación que sigue la amenaza, que es el desalojo. Yo le escribí a las personas y dije, oiga, mire, chequeen esta ley, que es la ley 2044 del año 2020, que es una ley muy pertinente para un caso como ese, y fue lo que les aconsejé a través de la red social. Ellos me contactan y me exponen el caso. Alfonso, usted además sabe que yo soy abogado de profesión y pues algo le entendemos a los temas. Pues lo que hicimos fue como analizar, digamos, un poco el caso y lo que viene acá, y se lo sugerí muy respetuosamente a los habitantes, le dije, oiga, mire, la vía judicial es una cosa, ustedes están perdiendo la vía judicial y muy difícilmente van a lograr revocar un fallo como el que tienen ahora, y ustedes tienen que tener un camino muy rápido a su legalización. Y pues de esa manera lo que establece esa normatividad como solución, creo que es muy pertinente para ellos, es que pueda la vía administrativa, no la vía judicial, porque a través de la vía judicial ya es muy complejo, digamos, hacerlo, sino por la vía administrativa, obviamente, siendo competencia de la autoridad del alcalde actual y las autoridades actuales que están al frente de la administración municipal, puede proceder seguramente una declaratoria de utilidad pública del bien con motivos precisamente de utilidad pública, porque la ley, como le digo, esta ley establece la posibilidad de que para efectos de legalizar estos asentamientos humanos ilegales, consolidados o precarios, dice la norma, puede utilizarse los motivos de utilidad pública y proceder por vía administrativa a lograr la adquisición del predio. Ello quiere decir que no se desconoce el derecho del particular, del dueño, del titular del predio, que son las señoras originalmente que lo vendieron hace 30 años, que nuevamente por el fallo judicial generaron su propiedad nuevamente, pero que sin desconocer eso, por vía judicial, por vía administrativa, el municipio o la entidad territorial pueda acceder a la propiedad del predio y lograr la legalización de ese asentamiento humano. Sí, se puede lograr así el predio
¿En litigio, por ejemplo? Sí, claro, no, es que, vuelvo y le repito, una cosa es lo judicial Sí. y otra cosa es lo administrativo. Las entidades territoriales tienen las facultades para proyectos que tengan motivos de utilidad pública, es vivienda de interés social, legalización de asentamientos humanos, vías, construcción de infraestructura municipal. Es decir, si usted necesita construir un colegio y no tiene el predio y ese predio es de un particular y el particular no tiene una intención de venta, puede declararlo de utilidad pública por ese motivo que se vuelve un interés público. Sí. Y ahí proceder cómo a ese sería, tipo de doctor Juan cosas. Enrique? O sea, por ejemplo, eso obviamente pasa por un acuerdo del proyecto al Consejo de la Ciudad. ¿Esa iniciativa puede ser del alcalde o...? No, obviamente que es toda la voluntad del alcalde y por eso así Sí. yo procedí inicialmente así. Una vez conocí el problema, lo que le pedí fue una cita al alcalde para decirle, alcalde, creo que hay un problema en la ciudad que se ha evidenciado, creo tener, digamos, una opinión, una sugerencia para eso. Y le pusimos obviamente a disposición del señor alcalde toda esa posibilidad para que desarrolle en aplicación de esa normatividad, pueda brindarles, como él mismo lo ha dicho hace unos días, una luz de esperanza a esas personas para que puedan lograr el saneamiento de sus predios. Es una vía que existe, que está, que no desconoce el derecho del particular. Eso es claro, aquí no se va a conculcar el derecho de un particular, ni se conculca ningún otro procedimiento. Nosotros lo hicimos varias veces, Alfonso siendo alcalde, recuerdo, declaramos de utilidad pública varios predios en Zipaquirá para hacer vías, para construir colegios. Recuerde, por ejemplo, que nosotros declaramos de utilidad pública todos esos bienes que eran del IFI, Sí. donde antiguamente era la sede de la energía eléctrica, que construimos la Gabriela Mistral, Allí la carrera abrimos 11, en ¿recuerda? Guarrús, Guarús. ampliamos la vía de la entrada del hospital, del antiguo hospital, la calle Sexta, que era angosta la entrada, y logramos declarar de utilidad pública una casa que estaba atravesada en la entrada a Potosí también. Esa es una herramienta que tienen las entidades territoriales para poder lograr los motivos que son de utilidad pública, porque aquí lo que uno tiene que entender siempre es que el interés particular, la propiedad tiene una función privada, pero tiene una función social. Entonces aquí el interés colectivo obviamente prevalece sobre el interés privado, sin que se conculquen esos derechos de ese particular, porque ese particular siempre va a tener el pago de su predio. Sí, Va a obtener el pago de su predio. Me dice el doctor Jorge Enrique que puede ser, por ejemplo, declarar utilidad pública para vivienda de interés social, pero no sé si cabe ahí en el sentido en que seguramente ahí pueden estar personas que tienen otros predios, no sabemos si lo no es tengan o declararlo de interés pública para construcción de vivienda de interés social. Ahí Es cómo sería declararlo de la utilidad figura. pública para legalizar el asiento humano ilegal que está en este momento ahí. Por eso. Y entonces los recursos, porque no sé si ahí caben los recursos municipales de todos para comprar esos predios. ¿Ya? ¿Ahí cómo se haría esa figura? Sí, no, pues obviamente una declaratoria de interés público conlleva el proceso de adquisición del predio. Sí. Una declaratoria de utilidad pública no es más que una declaración del municipio de su voluntad frente a adquirir un predio que se requiere para un interés público. Público, sí. Entonces, esa es la declaratoria. Y lo que sigue la declaratoria de interés público que se hace mediante el acuerdo municipal, lo que sigue es el procedimiento para la adquisición del predio, que puede ser un procedimiento de enajenación directa, porque obviamente el propietario de ese predio se ve, digamos, grabado con una medida de utilidad pública sobre su inmueble, y lo que se entiende es que el municipio requiere adquirirlo y el propietario debe enajenarlo. Debe enajenarlo con un avalúo justo, con un precio justo, para que no se conculquen los derechos de ese privado propietario y que pueda enajenar al municipio. El municipio tiene dos vías, lo hace directamente o lo hace a través del proceso de expropiación administrativa previa indemnización correspondiente. Y eso pues obviamente se hace con los avalúos correspondientes para que se hagan los pagos. Sí, de pronto es lo que llamaban ahorita el gobernador de Cundinamarca, que estuvo aquí el sábado anterior en la posesión de juntas de acción comunal de 3 provincias. El gobernador de Cundinamarca, el mismo diputado Fabián Rojas y el mismo alcalde ya vieron una posibilidad, se reunieron con representantes de la comunidad de Ciudad Jardín y dicen que hay una luz al final del túnel. Inclusive yo dije Sí, que ojalá esa luz se vuelva sí. un destello. Yo creo que pues lo que hay que avanzar, yo creo que, y pues yo he sido muy respetuoso en eso, como el señor alcalde siempre le he dicho, oiga, alcalde, este es un tema de su competencia, es un tema que es de su iniciativa ante el Consejo además, porque es un proyecto de acuerdo que por tener un impacto fiscal debe ser iniciativa del alcalde para presentarlo al Consejo. Entonces básicamente es su decisión, obviamente, entrar a tomar, digamos, a asumir este tipo de medidas para el tema. Creo que en eso han golpeado muchas puertas, o hemos golpeado realmente muchas puertas,
Porque pues digamos ya posteriormente, porque esto viene desde hace meses, ya posteriormente yo pues tengo la oportunidad de estar en el gobierno nacional y pues he tratado también de llevarlos, digamos, a que consulten en varias entidades. Ya pudieron consultar con el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, y han obtenido siempre una respuesta, digamos, de viabilidad y positiva, que es siempre la misma, y es: esto procede de la declaratoria de interés común, pero es interés y voluntad de la alcaldía. Y el señor alcalde, pues seguramente también lo que piensa mucho es los recursos. Sí, los recursos. Eso lo piensa él, y cualquier alcalde lo pensaría, porque responsablemente pues él tiene un presupuesto y tiene que buscar los recursos correspondientes. Y ahí es donde ellos mismos le han sugerido al alcalde pues que hay varias formas de obtener recursos. Creo que el señor gobernador entendió el tema también y les dio una luz de esperanza, y bueno, hay que golpear puertas a ver dónde se consiguen esos recursos. Parte los podrá poner el municipio, parte la gobernación. E inclusive los mismos propietarios se han dicho: nosotros volvemos a pagar nuestro predio. Ellos quieren legalizarse, tienen construcciones de hace 30 años, es su patrimonio de toda la vida, y tienen sus hijos. Tal vez si usted ha ido, Alfonso, allá, que estoy seguro que sí, todos los que conocen, digamos, ese sector, pues ahí hay casas consolidadas construidas de 30 años. Eso no es una invasión, eso no fue una invasión, ¿no? Son casas mal construidas. Hay varios lotes que no están construidos todavía porque la gente seguramente, al entender que no tiene legalidad, pues no ha arriesgado a levantar construcciones. Pero quien, teniendo su lote y logró hacer una construcción allí, pues tiene una construcción de buena calidad y es patrimonio de toda su vida. Casas buenas de 2 y 3 pisos y hasta con altillo. Además, Alfonso, hay que decir una cosa: cuando Ciudad Jardín empezó, ese lote era lejos. Sí, estamos hablando de 30 años, hoy está en el corazón de la ciudad. Entonces ese predio cumple todas las condiciones de urbanismo, puede lograrse, digamos, su legalización, porque no está en una zona de riesgo, no tiene, digamos, condiciones que no corresponden, digamos, a una posibilidad de legalización. ¿El doctor Jorge Enrique ha tenido la oportunidad de dialogar con el gobernador sobre este tema o no? Sí, pero Alfonso, cerremos el tema, digamos, de la posibilidad de recursos. ¿Cuál sería la fuente de recursos? Bueno, muy bien. Una vez declarada utilidad pública, digamos, ya con la voluntad del alcalde, del consejo, que me alegró mucho que hace unos días lo manifestaron, y yo pues, cada vez que yo me encuentro con el alcalde se lo digo, le digo: alcalde, oiga, no olvide la gente de Ciudad Jardín. Y digamos, con esa voluntad que ya manifestaron hace unos días con ocasión de la posesión de la Junta, ese era el evento, ¿no?, que tenían allí, pues tanto gobernador y alcalde dijeron: oiga, miremos a ver qué se puede hacer, que ya es una cosa muy buena. Pero esa fuente de recursos puede provenir bien del municipio para hacer el pago del predio, del municipio en concurso con la gobernación, pero también de los particulares. Y entonces ahí es donde ellos, los miembros, las personas que están allí en Ciudad Jardín han dicho: oiga, si toca volver a poner plata para volver a pagar este predio, sí lo han dicho, sí. También podemos aportar. Casi que se están revictimizando porque le pagaron a Porras, después volvieron a pagar el predio con otra conciliación y ahora nuevamente tienen que volver a pagar. Pero obviamente, ¿quién no va a defender su patrimonio, Alfonso? Ese es de pronto es lo de toda su vida. ¿Quién no lo va a defender? Entonces, bueno, si nos toca poner algo, es eso. Y ahí también hay una posibilidad de que el municipio se asocie con una entidad sin ánimo de lucro, como es una asociación de vivienda, y pueda también recibir recursos de esos particulares. Bueno, mire, ahí está una salida que es muy viable. Es una salida que siempre se ha planteado. Y entonces ahí donde entra el gobernador, digamos, como armar, digamos, en esa gestión, pero obviamente con el alcalde al frente, que es quien determina esa posibilidad, para que se logre armar, digamos, esa bolsa, que puede ser, yo creo que llamaríamos una bolsa, para que se logre conseguir el recurso con el cual se le debe pagar el precio correspondiente y el justo precio al propietario del lote, que finalmente pues tiene un derecho que no se le puede conculcar de ninguna manera. Sí, en este momento pues estamos en cuenta regresiva, como le dije hace un buen momento, doctor Jorge Enrique, y el gobernador pues ha solicitado con el alcalde y con el diputado, bueno, no sé si ya lo hicieron, pero sí manifestaron que iban a solicitarle al juez alguna forma como para aplazar eso mientras se ponen de acuerdo, seguramente, mientras ya establecen viabilidades y logran presentar el proyecto. Sí. Yo he tenido Alfonsito, dos oportunidades de hablar con el gobernador del tema. Yo hablé con el gobernador hace unos meses en el marco de la Feria de Expo Cundinamarca y hace unos días en el despacho del gobernador. Hablamos con él y cada vez que hablamos, porque pues obviamente con el gobernador tenemos varios temas que tienen que ver obviamente con la gestión que estamos haciendo en el gobierno nacional. Pero siempre que hablo tanto con el alcalde o me encuentro con el gobernador, le digo: oiga, lo de Ciudad Jardín, hombre, no olviden esa gente, porque sería muy triste para una ciudad como Zipaquirá ver un desalojo
no de unas personas que invadieron, porque como los ritos no es una invasión, No es invasión. sino de personas que han sufrido durante toda la vida y todos los días se acuestan pensando que los otros días los van a desalojar. Mira, esa zozobra, ¿no? Eso es una zozobra, eso es vivir con una zozobra, y eso no se da a nadie. Entonces siempre le he tratado de recomendar, oiga, ve, hay soluciones, búsquenlas, por favor. Ustedes son los que están en este momento frente al gobierno, y me parece que creo que es una posibilidad muy bonita de servirle a una comunidad que efectivamente necesita hoy y está llamando para buscar esa ayuda. Pero me alegró mucho ver al gobernador. Yo sé que el gobernador lo entendió, y ya cuando vino a Zipaquirá lo entendió, y entonces ya dio un camino y una ruta. Ya trazó una ruta, creo que buscó la intención de, inclusive, me imagino que con el respeto y la independencia de las ramas del poder público, sugerir respetuosamente al despacho de pronto tener un poco más de tiempo para poder buscar la solución correspondiente o tramitar la solución correspondiente. Y seguramente lo van a lograr, digamos, los músculos unidos lo van a lograr. A veces yo pienso que seguramente le falta a la administración, al alcalde, alguna seguridad jurídica, porque de todas maneras ustedes como gobernantes pues tienen que blindarse también para poder tomar acciones, ¿no? O sea, no sabemos si de pronto es ese aspecto, pero si el gobernador está ahí, está el viceministro, el doctor Jorge Enrique, está el diputado y hay otras fuerzas ahí, pues ahí de pronto le dan un poco. Creo que es una suma más de seguridad. fuerzas. Sí. Valioso el gobernador, valioso el diputado Fabián, también, digamos, buscando golpear puertas. El alcalde seguramente con su prevención, obviamente, porque pues claro, dice que aquí eso es un poco de plata que hay que sacar, pero creo que no es tanta tampoco, porque eso seguramente en su momento correspondiente se van a ajustar las áreas, eso no se requiere todo el predio, sino es una franja. Y creo que falta el acercamiento con los propietarios. Y el acercamiento con los propietarios directo también. Creo que no se ha dado. No sé si habrá dado. Sí, de pronto los propietarios quieren vender también, y eso seguramente es una posibilidad. Pero creo que el camino está hecho, la solución está posible, es una solución que está a la luz de una norma que así lo ordenó. También tuvimos la oportunidad de hablar con el ponente y el autor de esa norma, que es el representante César Lorduy. Y también tuvimos, consulten a quien propuso la norma, y efectivamente tiene esa norma tiene como fin legalizar miles de asentamientos que hay en el territorio colombiano, miles. Esto no es un problema de Zipaquirá, Alfonso. Es solucionar. Esto es un problema. Es solucionar y poner talanqueras para que no se sigan presentando esas cosas. Talanqueras, y le da 10 años, es una norma que dice esto no puede seguir pasando en Colombia, no puede seguir pasando en Colombia, sino que por una vez la ley facilita a los entes territoriales la posibilidad de legalizar asentamientos urbanos ilegales, consolidados o precarios, lo dice la norma perfectamente. Y adicionalmente, inclusive le da la posibilidad a esa norma de legalizar los usos del suelo que sean propiedad del ente territorial, que no estén en su posesión. Digamos, es una norma muy buena, muy oportuna, que en consonancia con la ley 388 y con la ley 989 van a poder seguramente dar el camino correcto. Yo no sé si ahí se requiere un ajuste al plan de ordenamiento territorial o no necesariamente. No, el uso del suelo de ese predio es totalmente acorde al uso que tiene, que es de desarrollo de vivienda. Eso desde hace muchos años, inclusive creo que es del plan de ordenamiento del año 2003, creo que fue en el gobierno de Eber Bustamante, cuando se generó ese POT en Zipaquirá, que determinó esas áreas como desarrollos urbanos. Inclusive si usted va hoy a ese lote, vecino a Ciudad Jardín, están construyendo torres de apartamentos. Entonces, ¿por qué no va a ser posible la construcción de viviendas allí? Muy bien, ahí está, como dicen, todo en el asador. Ojalá se logre una salida buena que beneficie a estas familias, que se beneficie el municipio, porque de todas maneras por ahí tiene que pasar una vía que es la prolongación de la carrera décima, y eso también se tiene que declarar de interés público para poderla sacar adelante. O sea, sí, yo creo que es la legalización de un urbanismo que está desde hace muchos años, que hoy está en el corazón de la ciudad, y que hay que integrarlo a la ciudad necesariamente, hay que integrarlo con lo vial, hay que integrarlo con lo urbano, con lo urbanístico. Pero bueno, yo creo que aquí lo que podemos poner es un granito de arena, Alfonso, como que he tratado de hacer, es un grano de arena en aportar, digamos, las ideas, el conocimiento, las herramientas, y golpeando puertas, digamos, desde donde estemos, desde antes de estar en el gobierno, ahora que estamos en el gobierno, tratar de golpear puertas para que se dé esa solución, y que pues ya a la voluntad del señor alcalde, que yo creo que el alcalde tiene gran voluntad para ayudar, para solucionar este tema, porque cada vez que yo le hablo nunca me dice que no, siempre dice, pero es que está muy caro, está difícil, y lo entendemos perfectamente, porque eso es una cosa bastante complicada frente a un presupuesto que la ciudad... Es cuestión de negociar también, ¿no? Es cuestión de lograr entender que no es todo el predio lo que se necesita, sino la franja donde están estas familias, estas 60 familias,
entender que el precio obviamente corresponde efectivamente a ese uso de suelo y a las condiciones de utilidad pública que el municipio requiere. Entonces seguramente van a buscar un justo precio y también entender que las fuentes de los recursos no solamente es el presupuesto municipal, puede buscarse también el apoyo del gobernador, como usted lo ha dicho, el presupuesto del departamento, que vía subsidios también puede generarse una posibilidad del mismo municipio también vía subsidios. Y que también se analice esa voluntad de los mismos propietarios, porque es que los propietarios están diciendo es que no queremos tampoco que nos compren y nos regalen esto, ¿no? Nosotros también queremos poner parte, porque si nos toca endeudarnos, porque tampoco es gente que tenga, digamos, la disponibilidad inmediata, pero dice, si nos toca endeudarnos o nos toca buscar una fuente alternativa, ponemos plata. Entonces fíjese que ahí hay una concurrencia de fuentes de ese recurso que se requiere para pagar ese lote y legalizarlo. Entonces es lograr normalizar esto. ¿Cuál es el problema, Alfonso, que hay en esto? Y es la premura del tiempo. Sí. Digamos que ha pasado mucho tiempo, digamos, creo que esta comunidad le ha solicitado a la alcaldía desde hace bastante tiempo, digamos, esos avances. Dios quiera que se logre, porque la nueva fecha la tienen ellos el 30 de marzo. Sí, estamos a meses. Dios quiera que, pues, hombre, la voluntad del alcalde ya manifestada, del gobernador manifestada, bueno, de todo el mundo que quiere apoyar, los mismos concejales, todos se han manifestado en favor de aprobar ese proyecto de acuerdo, todos se han manifestado. Hay una ponencia ahí del proyecto de acuerdo que lo elaboró el concejal Wilson Forero y que pues está también listo para que efectivamente se ponga a consideración. Entonces, ¿cómo lograr con la rapidez que se requiere esta situación? Pero creo que también parte del tema es un relacionamiento, como usted lo ha dicho, con los propietarios, con los mismos propietarios, que también seguramente el señor alcalde tendrá dentro de su agenda hacer un relacionamiento con los propietarios para de pronto buscar que ellos también seguramente tengan la voluntad de normalizar ese problema y seguramente de pronto tener una venta directa puede también pasar, digamos, pues, el proceso correspondiente. Listo, doctor Enrique, es eso. La comunidad, pues, no sé si quiere argumentar algo más a la comunidad, a la misma opinión pública, no sé. No, Alfonsito, no, nada, lo único que uno puede decir acá es que, pues, hombre, yo soy un zipaquireño, siempre he estado, digamos, en los temas del servicio público, y pues hemos tenido experiencias que queremos compartir para que se den esas soluciones, es lo que hemos hecho, es un grano de arena que queremos poner y pues entendemos que hay un problema sentido en la comunidad que está viviendo en zozobra todos los días y que han sido víctimas y se están revictimizando cada vez que hay una orden de desalojo, digamos, es bien complicado. Y pues yo estoy seguro, y se lo puedo decir a Alfonso, yo estoy seguro que el señor alcalde Wilson García ha entendido este tema. Sus asesores, que es muy importante también que así lo hagan también de una manera muy profesional y muy objetiva y que efectivamente estoy seguro que el alcalde va a empezar esta ruta que de la mano con el gobernador, como así esa esperanza lo dio el gobernador Nicolás García, que también me alegró mucho escucharlo cuando a través de su medio anunció que bueno, que iba a asumir también, digamos, la solución de este tema y que bueno, pronto tengamos una buena solución, hombre, y que Zipaquirá no vaya a pasar a la historia porque, digamos, demolió unas casas de unas familias que las construyeron hace 30 años y que 60 familias perdieron la propiedad de un ahorro, seguramente que consideran ellos su único patrimonio. Muy bien, doctor Enrique, muchísimas gracias, señor viceministro de Desarrollo Empresarial, muy amable por permitirnos esta entrevista y bueno, ahí está, entonces todos sobre la mesa. Todo gusto, Alfonsito. Bueno, a los seguidores de Estrategia, muchísimas gracias y bueno, en otro momento estaremos con más información.